Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con un invitado especial. Y en este caso voy a estar hablando de una película más que clásica que ya tiene poco más de 30 años y esto es Forrest Gump. Para hablar de esto estoy con Winston Zelaya, creador de contenido, músico nicaragüense, lo pueden encontrar en la banda Desenchufados. Así que primero que nada, pues bienvenido, Winston. Muchas gracias, hermano, por esta invitación. Qué placer enorme estar aquí con ustedes acá en tu casa. Y bueno, vamos a hablar de esta película que desde que la vi me encantó y la puedo ver 1000 veces y siempre me va a dejar ese sabor de boca tan agradable que lo que marca esta película que es Forrest Gump. Yo creo que eso es como una máxima en todos los que nos gusta un poco del cine. Forrest Gump no es para verla una vez. O sea, esta película yo por lo menos la habré visto quizá unas 10 veces. Hay que ver, desde el año 94, pues ya cumplió 31 años, tiene ya. Increíble cómo pasa el tiempo de esta película. Y vamos a comenzar, Winston, comentándome por qué sentís vos que conectás tanto con esta película. ¿Qué la hace especial? Bueno, la película se centra en el personaje, en la novela de Winston Groom, en la novela de Forrest Gump, de Winston Groom, y se centra en 1950 y algo, que fue cuando nació Forrest, que fue en Alabama, en Greenwald, perdón. Me encanta esta película porque en sí uno siempre cuando ve una película, ya sea de drama, ya sea de comedia, ya sea de lo que vayas a verla, siempre buscas el protagonista, un villano. Ajá. En esta película no existe ningún villano. No existe ningún villano. Ese es lo primero que me encantó de esta película. Bueno, lo segundo que me encantó de esta película son los mensajes y los temas que abarca. Bueno, vos sabés que Forrest Gump era un niño, cuando era niño, que tenía problemas, retraso. Sí. Era retrasado. Y no lo querían aceptar. Personas con discapacidad mental, yo creo que ya el término retrasado es un poquito fuerte, pues no se ocupa. Sí, él tenía ese problema, entonces él tenía mucha discriminación. Sí. Y también que tuvo problemas en físico también, ¿no? Problemas físicos, problemas en la columna. Sí. Que por eso estuvo también utilizando... Le costaba caminar, casi que no podía caminar. Le pusieron unas cosas en los pies que decía el doctor, te vamos a poner recto, enderezar. Te vamos a enderezar, le decía el doctor. Entonces él recibió mucho bullying también de parte de sus compañeros de esa época. Y también recalcar que está la escena del autobús cuando Forrest va a subirse al autobús y nadie le quiso ceder asiento. Sí. Podemos recalcar también que en esa escena teníamos a la hija de Tom Hanks, Elizabeth Hanks, que es la niña grande que se ve ahí, que no le dio silla. Y tenemos también al otro lado al hijo del director, que es Robert Zemeckis. Sí. Y vemos que nadie le quiso dar asiento y la única que le dio asiento ya sabemos que es la querida Jenny. La querida, y bueno, ahorita que estaba mencionando Jenny, lo de villano, es curioso, ¿no? Porque hace poco creo que salió una lista de los peores villanos, algo así, y mucha gente la sitúa a Jenny, ¿vale? De una manera un poco injusta, pero se entiende, ¿verdad? Porque, a ver, la película de Forrest Gump va a ser un recorrido histórico de esta persona que su mayor rasgo de personalidad es la bondad, ¿verdad? Él como que no tiene malicia dentro de él mismo, cosa que es muy rara en el mundo en que vivimos. Y él va a hacer este recorrido histórico, además por partes importantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? La guerra de Vietnam, el movimiento hippie. Él es como un testigo accidental de todos estos grandes acontecimientos de la época. Y también podemos mencionar también que Forrest Gump era una persona que hablaba, aunque las personas no le pusieran atención, que es como comienza la película, que él está esperando el autobús para ir a ver a Jenny, donde habla con una enfermera, después habla con una mamá, después habla con la abuelita, que la abuelita fue la que lo escuchó de verdad. Sí. Que así va contando la historia de la película, ¿no? Es un recuento. Es un recuento, comienza de adelante para atrás. Sí. ¿Cómo sería? Sí, va del presente hacia el pasado. Al pasado. Sí. Y después hace como que ya llega al presente, ¿no? Y después de ahí avanza la película. También podemos recalcar que esta es una película que tuvo de presupuesto $55 millones
y pudo recaudar $655 millones. Una película exitosa, una película que llegó a tener 6 Óscares, mejor director. De las pocas películas que logra esa hazaña. 6 ¿no? Óscares, mejor director, mejor actor, mejor montaje, mejor efectos visuales. ¿Cuál otro? Se me va. Bueno, son 6. Otros premios técnicos. Otros premios técnicos que tuvo. Sí. Y también podemos recalcar que Tom Hanks venía de ganar el Oscar. O sea, Tom Hanks ya era un actor pues, con una carrera importante, porque ahí creo que no, tal vez tendría unos 30 y pico de años quizás. O sea, era joven realmente. Pero creo que se catapultó, se instauró como actor de Hollywood a través de esta película Forrest Gump. Y decir además que como que quedó en un papel similar, ¿verdad? Casi nunca hemos visto a Tom Hanks de villano, tal vez en alguna que otra película, pero casi siempre él es el buen tipo, ¿no? Y siempre las películas que hace, siempre hay una frase representativa, como vos sabés, en Forrest Gump. ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! Bueno, son muchas las frases que tiene Forrest Gump. Y que todavía hay que decir que en Forrest Gump, aunque, insisto, en esto es una película de hace 31 años, pero que todavía hay frases que son parte de la cultura popular, ¿no? O sea, eso, Forrest Corde, la escena cuando juega ping pong, el amigo Boba, lo de los camarones. Hay un montón de escenas que creo yo que son tan memorables porque la película sabe balancear muy bien tanto la parte dramática como la comedia. ¿Cómo sería tu valor sobre esa parte? Bueno, yo creo que tiene más drama que comedia. Tal vez los chistes no eran tan que me iba a reír a carcajadas, pero sí. Te divertían. Pero no eran los chistes tan graciosos como ver el Chavo, pues, que el Chavo sí me hace reír un poco más. Pero ver lo dramático fue lo que más me llamó la atención. Y ver los personajes como el Sargento Dan, ver Bubba, Sally Fields, que hizo la mamá de Forrest. Jenny. Una madre incondicional, además, ¿verdad? Que creo que también la película nos puede inculcar eso. Una madre que, sabiendo que su hijo tiene cierta discapacidad, jamás lo hizo sentir que era menos. Más bien era, vos sos importante y que no sos menos que nadie. Creo que ese valor es súper potente. Hizo muchas cosas para que el pobre Forrest pudiera ir al colegio. Sí. Ahí si van a ver la película, van a ver en qué estoy hablando. Hizo muchos sacrificios para criar a Forrest. Y bueno, en esa película van a ver muchas cosas de la historia de Estados Unidos. Muchas cosas de la historia. Como también podemos ver que le hicieron un tributo a un entrenador del equipo de Alabama donde jugó Forrest Gump, Bear Bryant, que fue entrenador que ganó 2 veces consecutivas el campeonato en esa época, que fue en 1960. Y siempre lo representativo que representa esta película, que veíamos al entrenador con su sombrero, que tenía mi feeling. Veíamos con su sombrero, pero él era a cuadros. Siempre Bear Bryant andaba con su sombrero a cuadros. Y le hicieron ese bonito tributo que fue donde Forrest Gump jugó para poder ir a la universidad. Para poder ir a la universidad, Forrest Gump. Porque sí, no, hay que decir de que él, en su manera tan un poquito excéntrica tal vez para otras personas, pero él era una persona muy aplicada, a pesar de que su coeficiente intelectual se supone que era inferior a otros, pero a raíz de dedicación y disciplina, él lograba aprender prácticamente cualquier cosa. Por eso te recordaba la escena del ping pong, que solo como que accidental se lo enseñan y se vuelve campeón mundial, hace un viaje por el mundo. Hay un montón de historias, obviamente, que son muy coloridas, que es parte de la gracia que tiene la película, y ese recorrido amplio que hace por distintos personajes y momentos de la historia, ¿no? Que creo que esos son los elementos cómicos, que como decimos, no es una comedia de aquello de sacarte carcajadas, pero es de comedia situacional, que es comedia de momentos divertidos, pero más como desde el campo del entretenimiento, que es para moldear un poco las situaciones dramáticas que sí ocurren en la película. Y por ahí te quiero preguntar, ¿qué de los momentos dramáticos, cuál es uno que no se te olvida? Yo creo que todo el mundo, el que ha visto Forrest Gump, te va a decir que la parte que más me encantó, la parte más dramática, que siempre que la veo me hace sentimiento como de querer llorar, como le da a todos los que ven películas tristes, que fue la partida de Jenny. La partida de Jenny, cuando él dice que murió un sábado y dice un diálogo que la verdad que llega también. Y hay muchas otras cosas también, como cuando falleció Bubba también, fue bastante. Pero la que sí me llega bastante es la partida de Jenny.
que hay una curiosidad con esto también, que dicen que murió un sábado, pero según la fecha, que fue un 22 de marzo de 1988, si no recuerdo, si estoy equivocado, ahí me pueden decir. Historiador, te escucho bien historiador, está bueno. Dicen que murió el 22 de marzo de 1988, un sábado, dice Forrest, pero en sí era un lunes. En sí revisamos el calendario de esa época, era un lunes. Pero yo puedo aplicar eso, que tal vez es porque Forrest tenía... Ajá, disociaba quizás un poquito disociaba, esa entonces sí. Tal vez él creía que era sábado. O así lo enfrentó, así lo asimiló. Porque incluso hay sus teorías conspirativas, o sea que siempre es así, de que si realmente pasaron todas las cosas que uno mira. Porque al final, él es el propio narrador de su historia. No es como que otras personas cuenten su historia. Aunque bueno, creo que una de las personas sentada en el banco duda, ¿verdad? Duda de un poco de él y después demuestra, no sé si por un periódico o por alguien, que sí habían ocurrido parte de esas aventuras extrañas, ¿verdad? Es que si analizas el personaje de Forrest, era alguien que tenía una discapacidad. Sí. Pero en las cosas prácticas, en las cosas físicas, el ma era súper bueno. Sí. En las cosas físicas, corría como correcamino, sí. Para comenzar. Cuando estuvo en el ejército era el más rápido. Sí, desarmando y armando las armas. Sí. Entonces, jugando ping-pong era una amenaza. Sí. Entonces, el mae tal vez tenía su discapacidad, pero físicamente era súper bueno. En lo que lo ponían, el mae era súper bueno. Y también recalcar que, bueno, en la película no resaltan algún sueño de Forrest. Tal vez el único sueño de Forrest era estar con Jenny. Sí. Pero él hizo el sueño de Puba. Sí, lo de la camaronería, ¿no? Lo de la familia. La verdad es que creo que esta es una película que sabe muy bien mostrar personajes y darle una personalidad que se vuelven inmortales. O sea, uno recuerda a Forrest Gump, pero no es solamente Tom Hanks, es el conjunto de personajes que lo van acompañando en diferentes momentos, lo que la hace tan especial, porque sentís que es como una gran aventura en donde va a predominar el corazón bueno, que creo que esa es como la parte primordial si tenemos que analizar la película, ¿no? Una persona con un corazón noble, distinto quizás a muchas de las personas que lo rodearon. Digamos, el Teniente Dan quedó con trauma horrible. Y es que aquella escena famosa, que por cierto hay muchos memes que provienen de Forrest Gump, ¿no? Como el meme del Teniente Dan cuando está celebrando el Año Nuevo y que él es el único que está abstraído, no está en la situación de celebración. Y Forrest Gump, en medio de su inocencia, como que trata de levantar el ánimo, pero bueno, ya es una persona muy rota por dentro. Y así él se va a encontrar a diferentes personas, él tratando siempre de hacer o aportar algo bueno en sus vidas. Siempre en la película se hicieron temas bastante bonitos para tratarlos, como por ejemplo el tema del bullying, el tema de la discriminación, el tema de también que cuando Jenny padecía de depresión. Sí. Jenny padecía de depresión y eso viene por la niñez fuerte que tuvo, que sabes que el papá no era santo de devoción. Era abusivo. Entonces Jenny también padecía de depresión. El Teniente Dan comenzó a tener depresión a través de lo que pasó en la guerra, que quedó sin piernas. Y también que el Teniente Dan se imaginaba diferente. Él quería morir brillando. Él quería morir una muerte brillando. heroica, digamos. Una muerte heroica, pero cuando él ya no tuvo su muerte heroica, entonces él como que se hundió. Se hundió, entró en depresión, pero siempre Forrest trató de mantenerlo siempre despierto, siempre lo acompañaba y al final pues el Teniente Dan tuvo un final muy bonito, que se casó, se hizo adinerado con Forrest y la verdad que pues esto hace de ver que también aunque nos pasen cosas, catástrofes, podemos tener un montón de problemas o cualquier cosa que nos pase que nos deje marcado. Ya sabemos que más adelante tal vez venimos para algo bueno. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad y venimos para algo bueno, algo maravilloso, para ayudar a alguien o muchas cosas que podemos hacer aunque tengamos cosas que nos marquen. La película para que tiene muchos mensajes buenísimos para disfrutar en familia. Creo que analizar Forrest Gump es para incluso pasar a nuevas generaciones, ¿no? Porque tal vez hay gente más joven que no la ha visto. Yo la recuerdo verla de niño. Recuerdo el fenómeno mundial que era hablar de Forrest Gump, lo importante cuando
en tiempo que la pasaban en cable o en canales nacionales y era un acontecimiento que se presentara la película. Desde ahí la empecé a ver en VHS, recuerdo tenerla alquilada. Así que pues sí, una película que trasciende fronteras y también pues puede trascender generaciones. Para ir terminando, Winston, porque hablar de Forrest Gump tendríamos que tener media hora, ¿verdad? Pero para ir terminando, para alguien que no lo ha visto, así en término corto, ¿por qué debería darle una oportunidad? Porque desde el momento uno, desde el minuto uno de que comences a ver esta película, te va a atrapar. Eso es lo que te puedo decir. Desde el intro, el intro de la plumita que va, desde ahí ya te atrapa la película. Es que la vas a disfrutar, la vas a disfrutar. Eso es lo único que te puedo decir. Vas a ver muchos acontecimientos históricos, vas a ver muchos mensajes positivos que te puede dar la película. La verdad que es una película que todo el mundo debe de ver. Así es, y la vida es como una caja de chocolate, además, ¿no? Hay una frase también muy famosa. Bueno, muchas gracias, Winston, por haber estado en este espacio. Con eso, vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.